Buenas guachos, ¿cómo están? Hoy nos vinimos acá para la Nube Factory con... Leo Skills en la casa, loco, ¿cómo están, gente? Así que nada guachos, prepárense y vamos a romper. Bueno amigo, para empezar, para la gente que no te conoce, ¿quién sos y qué haces? Jodido, jodido. Eh, Se ve más que claro en los vivos, vos sabés, en la música, en los temas, pero contarlo se podría decir que soy un rapero, compositor, marplatense, siempre marplatense, residiendo en la ciudad de Buenos Aires y en constante evolución, total, musical. Para ya meternos un poquito más allá, quiero que me cuente de dónde surge el Leo Skills. Leo Skills es complejo, es compuesto en sí, porque el Lego viene de la plaza, de los pibes, o sea, fue un apodo que me pusieron en el junte de básquet en sí, en la ranchada, eh, porque yo en su momento tenía rastas y me decían Rasti, y de la nada caí un día a la plaza a jugar sin las rastas y por allá M, una amiga, le pintó decirme Lego, y fue tan simple como eso, literal. Eh, que nada, que carga su energía, viste, desde ese momento el apodo y decidí quedármelo. Yo después pensé cambiarme el AKA y preferí quedarlo. Era como que cada vez más gente me conocía de esa forma y fue, ya era parte de mí, digamos. Y el skills viene mucho más adelante, funciona como un apellido, funciona como un refuerzo, un nombre compuesto en sí. Era como una cuestión que quería asumir, tal vez casi como no digo un 2.0, pero más como completarme en sí, en una cuestión de equilibrio, ¿viste? El Leo y el Skills como dualidad, digamos. Hoy en día ya totalmente asumido, se podría decir. Vamos a los principios. Vi que por el lado de lo que fue el Tony Hawk fue que empezaste como a meterte en el mundo de lo que es el rap, el hip hop. Pero, ¿qué fue lo que te hizo como largarte a querer vos hacer tu música? Y yo creo que mucho, al principio era garabatear y jugar un poco, creo que hasta desde la escuela, en la cuestión de escribir y demás, siendo que ya friqueaba así un montón rap y demás, desde jugar al Tony y influenciarme con eso, que también me influenció en todo lo otro que suena en el Tony, no solo Gangstar y lo que era rap, sino New Metal y todo ese mambo más del lado del rock que siento que me influencia todo el tiempo. Eh, en realidad al principio fue escribir y garabatear y jugar y divertirme, y de la nada lo hacía con un par de amigos y de la nada ya ese juego es como que se tornaba una cuestión más constante y a la vez eh, momentos que tenía muertos, por decirlo así, o desocupados, en lugar de ir y volver con otra cosa, prefería ponerme a escribir, a garabatear, ¿viste? Como el que dibuja en una libreta, ¿viste? Una cuestión como diaria, constante, en todos lados. Y bueno, eso se fue formando como un método en sí, una forma de expresar lo que yo hacía, como influenciado por un montón de cosas de mi entorno y del pasado en sí. Es un proceso larguísimo que es muy difícil de explicar. Lo sigo analizando hoy en día. Y, y cuando me quise dar cuenta ya lo estaba pensando en ritmos, eh, pensándolo cada vez más cerca del concepto de música que hoy en día tengo. Y bueno, se fue dando, digamos. Fue divertirse con amigos y que mis amigos también se atrevan cada vez más y se pongan a producir y a grabarse y a curtir su voz y etcétera y a tocar en vivo, y cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos haciendo música, digamos. Fue un poco eso. ¿Costó largarse? ¿Qué fue lo más complicado para decir, bueno, ya está, me voy a mandar para esto? Creo que en sí, naturalmente, las complicaciones, siendo alguien que no viene del lado de la música, es como no saber mucho en sí, ¿viste? Pero siento que hay un bloqueo que si lo sacás desde el primer momento, que es el hecho de pensar que no podés hacerlo porque no lo hiciste antes, ¿viste? O que no podés hacerlo porque no sos la persona que está preparada para hacerlo, ¿viste? Como que sentís que hay personas que sí, personas que no. Si ese bloqueo vos lo despejás de entrada, me parece que todo el camino se vuelve el doble de sencillo, como que ves el vaso medio lleno todo el tiempo. Eh, Eso creo que es lo primero que intenté despejar, que al principio también no te lo planteas, ¿viste? No estás tan en el análisis del artista y en sí de
de estar pensando qué te interpela como artista, cómo es tu desarrollo en sí, no lo analizás todo el tiempo. Es más una cuestión que de la nada te la chocás y decís, bueno, ya soy músico, soy artista y quiero desbloquear esta cuestión que es el saber que yo puedo hacer lo que se me cante. Que una vez que hay alguien recibiendo el mensaje, que yo puedo mandar el mensaje como quiera, cuando quiera, de la forma que quiera, y que yo soy la persona que lo va a crear, ¿entendés? Que cada uno es el creador de su producto, de su contenido. Cuando asumís eso, creo que es el primer bloqueo que hay que despejar para hacer lo que sea. Es como la premisa clave. Total. Y para desarrollar ahí un poquito tu carrera, ¿no? Ahí en Mardel, ¿te costó? ¿Cómo, para los que no son de allá, capaz como nosotros, que estamos más en la parte capital, cómo desarrollar ahí la música en Mardel? Y Marpla, digamos que música siempre tuvo como en el ambiente, siempre estuvo girando música, hay un gran ambiente de diferentes sonidos muy distintos. Y bueno, en el rap tuvo como también, como en todo lugar, tuvo su golden era, por decirlo así, y mucha gente activando así un montón, ¿viste? Pero bueno, cuando nosotros, que fue la gente que activó toda en ese mismo momento, ¿viste? Que en Mardel, como en el momento donde todo se levantó a nivel nacional en sí, eh, éramos unos pares los que estábamos activando, que terminamos siendo los mismos que hoy en día, ¿viste? Los que seguimos activos. Era... era muy distinto, no había recursos, no había... estábamos lejos de lo que estaba pasando acá, a eso voy. Acá ya era distinto y complicado, pero allá era un reflejo muy muy leve de lo que se podía llegar a hacer acá. Entonces, nada, fue eh, un activo en conjunto que al principio no lo pensamos como movida, sino individualmente estábamos muy en una y estábamos en constante cruce porque Mardel es así. O sea, es así. Eh, por eso eran las mismas fechas con los pibes de RPCK, con el NGO, con el socio, con el C Conflicto. Todo el tiempo la misma. Y ni hablar la gente que venía de antes en sí. Como el mundialista, que volvieron a activar a full y hoy en día están más presentes que nunca. Y ellos sí venían del 2010 metiéndole, ¿entendés? De Samoy. Había un antecedente, pero justo estaba en un hueco donde el único active venía del lado de las compes en sí y eso, que era un poco la misma movida que nos nucleaba a todos. Compitas o no, yo no competía, pero estaba metido en el ambiente de las compes porque iba ahí a moverme, a ranchar, ¿viste? Era guacho. Eh, y nada, se terminó formando una cierta movida que hoy en día se identifica con Mardel, tiene un sonido característico, todos como que tenemos nuestra propia faceta, pero venimos de una vibra, un sonido muy, muy, muy característico de la City, ¿viste? Muy loco, muy loco. Vamos a pasar ahora para lo que creo yo que fue como un quiebre en tu carrera, que es Papiroflexia. Sí, Contame total. un poquito de cómo surge toda la movida y el tema. Y Papiroflexia en sí es como mi tercera letra terminada como letra, como canción, digamos. Es muy loco porque era un momento donde yo estaba bajando data pura, cruda, sin el laburo de composición que tal vez fui aprendiendo o analizando y demás, que es lo que me gusta hacer hoy en día, ¿viste? Más allá de la esencia y lo que bajo con las barras ya de entrada y la carga que tiene cada barra y demás. El cómo componerlo y armarlo en la canción es algo que en ese momento no lo hacía. Era más una caída de letra por inercia, ¿viste? Que terminó siendo Papiroflexia, que tranquilamente podrían haber sido dos temas. De por sí, por la cantidad de letra que tiene el tema. Hoy en día, ponele con esa letra, suelo hacer dos temas en cuanto a cantidad. Pero nada, yo estaba como fluyéndolo totalmente, grabando donde pudiera, con amigos, etcétera. Le caí a One Chance, a Bobby G, a Gaby, que fue mi primer productor de varias cosas. Con él grabé Bloque, con él grabé Papiroflexia y otros tantos temas de esa época. Y nada, le caí, nos pareció una guasada de letra. Yo todavía ni siquiera estaba encontrando mi voz totalmente en lo que era el estudio, era mi segundo tema.
El primero había sido el Old School Project, que es un cypher, y el segundo era ese. Y nada, decidí bajarlo entero. Fue bajarlo entero, probarlo. Me gustó cómo quedaba, le flashamos el estribillo y quedó. Para mí, que es ese tema, es mi segundo tema. Es muy loco, pero es una data muy esencial para mí, ¿viste? Como que también siento que esa es la carga que tiene el tema hoy en día, es una carga muy pura. Como que se nota mucho que lo que salió era como un prólogo, era como una esencia, ¿viste? Del principio. Siento que hoy ya pude explicar qué venía después y qué venía después y qué viene ahora y cómo se desarrolló todo eso y la diferencia que hay. Eh, pero nada, en sí, Papiroflexia fue una total locura para mí desde que salió. Fue muy exponencial en sí. Al principio no. Los primeros meses fue muy tranqui, pero yo veía que la hit de la gente era especial, que toda mi gente que sabía que yo no era músico y de la nada estaba haciendo música, me estaba apoyando un montón. Yo había dejado el deporte en sí por hacer música, sin tener contacto con instrumentos, etcétera, solo amigos productores, amigos raperos y mucho rap, mucha música, mucho rock, eh, mucho consumir música. Y nada, veía el agite de la gente sincero, que lo fui viendo cada vez más y de la nada, bueno, el tema empieza a subir, lo reacciona en su momento HDB, que eso hizo que el video llegue a muchas más personas de lo que es el habla hispano. Y, y bueno, nada, fue como que terminó siendo lo que es hoy en día. Siento que es un tema que ya la gente en sí lo puso en el lugar donde quiso y es la demostración absoluta de que ya la obra ya no es del artista, sale y es como del mundo, ¿viste? Va más allá. Más allá de lo que significa para el artista en sí, es lo que interpreta la gente y dónde lo pone, ¿viste? Y totalmente agradecido, obviamente. Hay algo que a mí me flasha mucho, que bueno, yo soy oyente de tus temas, me sé una banda, Bien ahí, Watch. y, y es la cantidad de data que bajás. ¿Cómo, qué pasa por tu cabeza a la hora de armar así los temas? Porque tanto en Papiroflexia como por ejemplo, el álbum de Cambalache, hay una cantidad de data que bajás por tema, que es una locura, amigo. ¿Qué pasa por esa cabeza? La real, hermano, es que, como te decía al principio, tal vez en Papiroflexia era una cuestión de flujo que yo no cortaba y que pintaba que quede así, viste, que mandarle y que siga constante y suelto, y no lo pensaba tanto. Eh, Obviamente que después con el análisis de uno mismo como artista y demás, y cómo lo soltamos naturalmente y cómo queremos que salga, cómo controlarlo, etcétera, como que me di cuenta que en sí esa esencia de bajar tanta data era como un poco uno de mis fuertes, ¿viste? Naturalmente. Como que ya de por sí, por cuestiones me había curtido así, por el estilo que me gustaba a mí, etcétera, era mi forma en la que me gustaba escribirlo. Y bueno, ya Cambalache, ponele, llego con una postura mucho más asumida de rapero que carga ese tipo de data en los temas. Y más que nunca en Cambalache siento que me di el lujo de que todos los temas duren más de 3 minutos, con mucha letra cada uno, todos estribillos dobles, como mandarle ese producto bruto que tal vez en Papiroflexia no estaba tan controlado y que en Cambalache fue como todo ese flujo gigante, más o menos darle forma y conceptualizarlo y bajarlo así. Quería que una de las premisas del álbum sea la cantidad de data, ¿viste? Así como la pegada en sí de cada pista. Las pistas cambian, tiene diferentes estilos, pero sigue siendo una pegada como parecida en sí, nunca baja, ¿viste? Era un poco parte de las premisas del álbum, siento. Y hoy en día, bueno, es una de mis premisas en sí como rapero, como que nunca me olvido claramente de bajar data concisa y en cantidad, digamos, que llene, por decirlo así. Ahora vamos a profundizar un poquito dentro de todo el álbum de Cambalache, las canciones y demás. Pero vamos a empezar con lo primero, porque de Cambalache tengo demasiadas cosas por Hay preguntarte. mucho por contar también. Sí, demasiado, me parece que hay mucha data por contar ahí. Primero que nada quiero saber, ¿por qué elegiste ponerle Cambalache al álbum de nombre? Me pasa con ideas y conceptos para proyectos o para mí como artista que los termino
como asumiendo y hasta creyéndomelos como si no hubieran sido una idea mía, como si me hubieran bajado de algún lado, ¿entendés? Y Cambalache desde el principio era como un concepto que tenía muy presente, eh, más que nada por la época y lo que fue ese momento de rap en el que fue el momento más crudo de ranchada, de experiencias, de gente, de esa primera etapa como haciendo rap y todo lo que hay que curtir y etcétera, y cómo se curte en sí. Eh, Siento que fue siempre una locura, eh, que algún día lo voy a poder bajar de alguna forma en un libro o lo que sea y va a pasar. No es el momento todavía. Eh, y nada, como que el concepto de Cambalache me acompañó siempre por el Carrera de Mente de chico, porque nada, en sí el libro Cambalache es el libro del Carrera de Mente que tiene las preguntas de todo tipo, ¿viste? De popurrí en sí, de diferentes temáticas, por decirlo así. Y nada, bueno, como que Cambalache se fue apoderando un poco del proyecto en cuanto a concepto, y de la nada todos los diferentes conceptos del Cambalache iban cerrando con el proyecto en cuanto a lo sonoro, a la cantidad de letra. Esto de la carga de, de info es un poco también lo que alimenta ese concepto de Cambalache y de la cantidad de cosas que hay. Un Cambalache acá en Buenos Aires es una casa antigua de segunda mano, de antigüedades, llenas de colores y brillos y objetos grandes, chicos, colgados, abajo, arriba. Es como que de la nada el concepto se fue apoderando del proyecto. El proyecto lo fui avanzando teniendo muy en cuenta esto de Cambalache por todos lados, por todos los lados que se vea el project. Y bueno, y como que me lo fui creyendo a poco y terminó siendo lo que me impulsó a buscar que ya sea una esfera, ¿viste? Que de todos lados se vea igual, que sea una pieza en sí, ¿viste? Eh, Creo que es el concepto principal y tiene que ver con un montón de cosas. No puedo explicar todas, creo que expliqué un par, pero nada, en sí fue un estado mental de 3 años, ¿viste? Lo de Cambalache. Fue mi vida un Cambalache, mi cabeza un Cambalache, mi rap un Cambalache, como un poco de todo, la banda. Y en cuanto a lo artístico, ¿no? Hay algo que me intriga mucho, que creo yo que debe tener significado, porque por lo que me está contando todo tiene significado. Los símbolos que elegiste poner adentro de el círculo. ¿Qué representan? Obvio si se puede saber. Eh, digamos que hay una representación de cada uno, con barras y demás, que algún día lo voy a explicar en algún tipo de Cambalache deluxe, que tuve muchas ganas de hacer y no pude llegar a hacerlo, pero ya lo voy a hacer, ya va a meritar y ya lo voy a explicar, donde voy a bajar data y demás. Pero en sí los símbolos están agarrados a diferentes partes del disco, diferentes temas, y son extraídos del tablero original del primer Carrera de Mente de juego de mesa, digamos, que es de donde también saqué el, el color naranja en sí, que mucha gente capaz no sabía de dónde, pero lo agarró igual, ¿viste? Y después se cruza el Carrera de Mente y ve que el libro de Cambalache es naranja y casa totalmente. También el título en sí de Cambalache es el mismo, pero con dos H's. Eh, es como, no sé, es como que, digamos, fue parte de la estética y también algún día lo voy a explicar y tiene asignado en sí cada símbolo un significado en el disco. Pero bueno, eso ya saldrá, es un easter egg, Ya en digamos. otro momento. Sí, olvídate. Sí, yo me imagino, dije, esto tiene que tener data, sí o sí, no hay forma de Y la que... idea es que todo se hile, viste, que todo, hasta para los detallistas, como que todo tenga un sentido, viste. Siempre va a haber un sentido en mi cabeza para cada cosa que está puesta ahí, digamos. Sí, olvídate. Ahora, bueno, ahora después vamos a andar también un poquito más las canciones, pero hay un par de barras que me intriga de curioso, si saber a qué te referías. La primera es, ¿qué es el lujo de Forrero sin soberbia? Es jodida, bocho. Esa justo tiene que ver con lo del lujo de potrero en periferia, que es como la siguiente barra, que es básicamente el lujo del que le costó y sabe cómo forrear con el lujo,
pero desde una posición que no se pasa, no queda fuera de lugar, que no se pasa de la raya, digamos. Que siento que es algo que es medio como, bueno, también, no sé, es como un berretín en sí, pero es como la cuestión de que si salís de abajo y llegás a ese lujo, sabes manejarte mucho mejor con ese lujo que alguien que le cayó de onda, ¿entendés? Ese lujo de forrero sin soberbia, que es como el de potrero en periferia, además. A eso iba. Después hay otra que yo creo que también a muchas personas le intriga, que es ¿cuáles son las semejanzas con el River de Almeida? Oh, shit. Y es estar en la pálida y esa es muy literal porque yo estuve muy en un mood en el que nada, estaba Mardel y cada vez como que estaba más en un pozo y peor y peor. Y fue justo el quiebre cuando me terminé viniendo acá y un año después saco el disco, una vez que vine acá a Buenos Aires. Es ese mood de cuando está todo muy paira, ¿viste? Y como que sentís que no se puede agarrar el timón, que ya lo soltaste y se fue. Como bueno, buscar la forma de volver a agarrarlo y levantar, ¿viste? Creo que es totalmente la semejanza de César y es muy del mood que mantenía. Por eso también, no por nada, es como el primer tema del disco ese. Más allá del sonido, del BPM, lo que me gusta, el sample, lo que no, es la letra en sí, la presentación a todo ese mood de Cambalache, digamos, en Nikes, en el primer tema. Por eso también era lo que más me representaba el mood de ese momento, ¿viste? Como llegué a estar hundido mal en la personal y con mi contexto y en sí, pero bueno, salir de alguna manera y llegar a lo que pasa hoy, digamos. Ahora sí, vamos a profundizar un poquito en las canciones. Diga. Si bien sé que, ya porque en el primer tema lo aclarás, apenas arranca, que un poco de toda tu vida, pero dentro de cada tema más o menos, ¿de qué va tratando o qué temáticas llevan con respecto a lo que estabas pasando? Cambalache como que también es algo que algunos lo cazan, otros no, pero en sí tiene como cierta cronología, es muy loco. Eh, Así como Fresh Prince habla de mis orígenes, siendo el segundo tema, eh, también, no sé, después Drama, antes del interludio, aparece hablando de los dramas en sí de la vida, de la tragicomedia, y el video es en pleno Capital, con el calor del verano en Capital, pasándola ahí como bien y mal a la vez, con el Tian. Y no sé, Camel de por sí después viene con el Mapris hablando de lo que es la movida acá en Baires, justo después del interludio, que fue como la entrada que tuve yo a la movida acá de Buenos Aires. Apenas llegué, viniendo solo con mi música de Mar del Plata, y justamente la primer conecta que hago acá apenas llego es con el Mapris, que ranchamos 1000 y tocamos 1000 veces, con el Mapris y el Punga. Tocamos por todo Buenos Aires y Gran Buenos Aires un tiempo largo. No por nada están puestos los temas donde están, ¿viste? También, bueno, en sí Parisienes después, el feat con los pibes, con Camada, que es de lo último que hice, que habla mucho de mi gente de Tres Tiras en la Esquina, que fue como un poco también el mood de cuarentena. Ese tema lo hicimos en cuarentena a distancia, siento que fue como ya al final, ¿viste? Por eso está todo al final. Skinny Skills es el último tema y es como la faceta que venía después de Cambalache, ¿viste? Como... nada, no voy a explicar de cada tema en sí, pero lo que voy es que sí, hay un orden, el orden está por algo y casi cronológico, diría. Es cuestión de cómo cada uno lo interprete, digamos, pero bueno, eso también es la rosca que yo le doy como obra, que es lo que te digo, ya lo pienso y en la tercera vez ya no lo pienso, me lo creo, ¿viste? Y va saliendo así. Es loco. Pero bueno, es también lo loco de la creación. ¿Viste lo que va pasando con la creación de uno? Bueno, hay algo que mencionaste hace un ratito, que justo, además, creo que ayer venía hablando con un amigo, que es que, si bien todos los temas son distintos, si lo escuchás de corrido el álbum, parece como si fuera uno solo. ¿Cómo logra esa conexión entre cada uno? Y digamos que un poco se le va a esto que te digo, que hay cierta cronología. Después esa cronología tal vez
la conecto un poco más con cuestiones de composición, de los raps. Y después ni hablar que los produce. Los produce creo que fue un laburo en conjunto muy pesado. A los últimos 3 meses de cuarentena fue un parto, loco. O sea, fue posta que ese disco costó un huevo. Eh, Estando encerrado, yo viviendo en un hostel en Mar del Plata. Los produce cada uno obviamente en su mundo, o sea, saliendo de la cueva después de todo lo que pasó. El Weed estaba en Mardel, el Nego de Zona Norte, Tommy en España, el Bishop en Concordia, ¿quién más? El Jackie en Buenos Aires, el Punga con Skinny Skills. Nada, fue como un laburo bien complejo, ¿viste? Después la cadena de producción, digamos, los procesos, mezcla y master fue parte de Nego también, GR, Barreto Mardel. Fue como un laburo de 10 personas conectadas en 3 meses que lo gestioné todo a pura videollamada, ¿viste? Ahí encerrado en el cuarto con los Auris, capaz 3 4 horas una sesión para editar 4 temas, y al otro día otros 4 temas, y al otro día otros 4 temas, y la semana siguiente con el otro productor. También uno por uno los temas, ¿entendés? En capas. Eh, Nada, creo que eso es lo que al final le da ese, esa conexión y esa correlación a cada tema que hace que, además de ser una mix, sea un álbum en sí, ¿viste? Eso de que, bueno, vos podés escuchar los singles, pero mi idea siempre va a ser que te fumes la hora entera de disco de principio a fin. Como yo escuchaba discografías en su momento, tanto de rap como de rock como de lo que sea. Es la forma en escuchar un álbum, y si hay algo que tenía este primer proyecto como premisa, es que sea un álbum. Por eso también el video es un video solo de 1 hora, todo un lyric con una estética en sí. Es una pieza. Quería que esté ese cuadro de esa forma, ¿viste? Y que esté ese cuadro de esa forma es meterse de todas las formas que se pueda, básicamente. Hundirte, sumergirte en el mood, digamos. Ya para cerrar un poco con lo que es Cambalache, vamos a hablar un poquito del merch, porque vi que metiste un montón de cosas, pero con el tema de los CDs, ¿por qué decidiste meter CDs? Así como era mi primer proyecto, era mi álbum y demás, eh, no podía faltar el formato físico. Creo que es como un poco el sueño de todos que el primer proyecto así tenga su formato físico, y siento que va a seguir pasando eso. Gracias a On Records, la gente que hizo los discos, los recontra recomiendo, guacho. On Records. Después, nada, me preguntan y tiro de etiqueta, guacho. Eh, Nada, hicimos 500 discos, boludo. Vendimos 500 Una discos, banda. todo por correo, o entregando en mano, o en las fechas. Creo que eso, de esas 3 formas, es donde más se vendió. Hasta hace poco, fue un año y algo de venta de discos que se vendieron 500. Que lejos es un número que no pensaba ni en pedo manejar, y que me sorprendió una banda que hoy en día hay 500 discos de Cambalache sueltos por ahí en diferentes lugares del país. Llegaron a España, llegaron a México, llegaron a otros países de Latinoamérica. Llegó uno a Estados Unidos y llegó increíblemente. Una locura. Increíblemente llegó. Nada, creo que no se tiene que perder eso. Va a ir mutando el formato de cada. Con el tiempo va a ir mutando ese formato de sonido en sí, en el que se presente algo, pero el packaging físico, digamos, es el souvenir único, indiscutible. NFT, toda la ola, pero tener el disco y decidir si dejarle el celofán y tenerlo en el estante, o abrirlo para tenerlo en la guantera del auto y escuchar, eh, es como otra sensación. Ya es sentirte parte de un club, ¿viste? Es muy distinto. Es muy distinto. Vamos ya cerrando con Cambalache. Diga. Vamos a lo próximo. Quiero que me cuente qué se viene en la carrera del Leo ahora. Y se viene, ahora sí siento que se viene como el 2.0. Si Cambalache fue como asumir eso del Lego Skills, el compuesto, la ambigüedad esa, siento que ahora es el 2.0 en cuanto a todo el desarrollo y la evolución que tuve todo este año, el año pasado,
que fue una cuestión de shows, una cuestión de patear, de volver a Buenos Aires después de la cuarentena y curtir mucho, tocar, o sea, creo que shows en vivo es lo que más hicimos, con el Rusito, con OXL, eh, metimos 25 fechas el año pasado, este año vamos por, no sé, por unas 20 ya como confirmadas, y eso lo sentí como una diferencia gigante, que por más que yo tal vez no pude sacar el material en el ritmo que yo quería, sentí que con eso evolucionó un montón y hasta me di el tiempo de permitírmelo, viste, ese desarrollo vocal y demás, que hoy en día me deja como casi hasta sin darme cuenta, dándome cuenta también y buscándolo, obvio, pero hasta sin darme cuenta me da un desarrollo en el rapeo a la hora del estudio, de afrontar una letra, de elaborar una letra, de armarla, me da como un 2.0, siento que es otra faceta mía comparada con la de Cambalache. Más pensando en que Cambalache ya tenía hasta 3 años ciertas letras, 2 años y pico, como que siento que soy otro de Fla, otro Leo, ¿viste? Posta que lo siento como un level up. Nada, se viene, la idea es que se venga mucho material de diferentes fuentes constantes y al mismo tiempo. Bueno, 223 ya arrancó con Mar del Haze, que son 3 temas. Eso va a salir en el año, en el transcurso del año. Después se viene Crossover, que no voy a contar absolutamente nada de eso. Pero nada, vuelve el banger mal. Vuelve el banger y bueno, y el año que viene, quién sabe, no sé. Un álbum me gustaría poder laburarlo entero el año que viene. Ya tengo algo en la cabeza, pero me encantaría cerrar el año que viene con un álbum y todo lo que conlleva eso. Claramente no va a ser otro Cambalache. Eh, no es el momento de hacer otro Cambalache, siento que se pudre se pudre. Siento que se pudre. O sea, no. Siento que es donde más voy a bajar la data como siempre quise. Más allá de. Nada, es mi segunda etapa. Es lo que le decía a Cambalache. Es ni más ni menos que eso. Así que nada, se viene bastante data por diferentes fuentes. Es más que nada eso. Fits, obviamente. Ahora salimos pronto, no sé bien cuándo, en qué fecha sale esto, pero salimos con un fitón con el Rufo, con el Fianru que tenemos hace un montón. Otras datas que estamos preparando. Singles míos aparte de todo proyecto que tenga así como en mente de los que ya mencioné y demás. Como que hay mucho, es cuestión de bajarlo, trabajar. Por suerte la nube es el lugar donde ya venimos a hacer lo que nos gusta y sentirnos 100% cómodos. Y hablo como artista de OXL en sí. Hablo por todos un poco en que ya conseguimos este lugar que es lo que, digamos, nos hacía falta para arrancar como base a bajar 100% todo lo que podemos llegar a hacer, ¿entendés? Y a un nivel increíble y con soporte y con buena gente, loco. O sea, lo humano también, ¿no? Como que hace falta saber en quién confiar y demás. Así que nada, como que hay un horizonte remarcado y ahí vamos. Estamos metiéndole para eso, desde ayer. Así de corto. Hablamos de lo que se viene, pero ¿cuáles son los objetivos del Lego? Para lo que queda este año y para el que viene. Y los objetivos creo que se resumen a... Obvio que después hay consecuencias de eso y demás, que se pueden ver como, no sé, como una fecha, unas cuestiones, tocar en un lugar, cuestiones que son como un logro, que son como consecuencias en sí, pero creo que totalmente es poder desarrollar esta faceta nueva, esta nueva cuestión, poder desarrollarla de la mejor manera y sin tener que sufrir tanto también por los medios, los recursos en sí. Siempre cuesta, siempre va a costar, porque siempre vamos a estar, si estás haciendo las cosas bien, siempre vas a estar un paso más de lo que estás en el momento. Entonces siempre cuesta, eso es imposible que no te cueste, es imposible que no te estreses, que no te dé ansiedad. Somos la generación de la ansiedad y eso va a pasar. Eh, pero, digamos, poder ponerse al nivel de la cabeza como para poder hacerlo realizable, ¿viste? Creo que la meta es esa. En todo sentido, en producciones, en fechas, en la distancia que se pueda viajar, no sé, en la cantidad de tracks que se hagan,
Y también obviamente en todos esos trofeos y cosas que hacen que la suba una banda, o sea, no sé, hacer una fecha grande acá en Buenos Aires, volver a Mar del hacer una fecha grande, mi propia fecha en sí, son metas que te puedes ir planteando. Los veo como consecuencias. Si me decís cuál es mi meta para el 2023, terminar el año con ese álbum y poder haber bajado esa data que está hace bastante tiempo flotando ahí y que ya está como para descargarla, digamos. No falta nada. Vamos a movernos ahora un poco a lo personal, saliendo de todo lo que ya es la música. Vi que es una persona que lee mucho. ¿Qué es lo que lees cuando buscas un libro, por ejemplo? Me agarraste muy en jaque, bro. Pero ¿sabe por qué? Porque esto todo el mundo lo piensa. Y realmente hace 2, 3 años que estoy muy desconectado de la lectura, boludo. Siento que me informo todo el tiempo, ese hambre de la lectura y redacción y demás, la hago entre lo que yo compongo y lo que escribo, y cuando escribo sin rimar también, y cuando genero ideas y cuando planifico. Y me informo todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo me informo. Debo ser de las personas que más exprime la capacidad que tiene Internet de informarte, porque siento que lo que dejé de leer en sí, que yo leía mucha ficción, creo que también como que me influyó de cierta forma la forma de contarlo, de tanto leer ficción. Y ahora me gustaría meterme mucho, que eso sí que me han recomendado y que he empezado a leer, es cuestión de filosofía artística, ¿viste? Del yo artista, eh, y también cuestiones sí, filosóficas. em, Como, sí, filosóficas. Creo que las cuestiones del progreso y de los desbloqueos humanos y mentales, em, la cuestión de saber afrontar el éxito y todo eso. Obvio que hay lectura más capciosa y menos capciosa, pero me gustaría mucho meterme en eso y estoy empezando. Pero no, lectura en sí, como leía de chico hace bastante que no leo. Diría más de 3 años. Pero bueno, es una cuestión que también te queda la cuestión de la influencia de cómo escribirlo, del léxico y eso. No, o sea, no es que leí el diccionario o leo. Me han preguntado si leí el diccionario, que la gente lo estaba Tremendo. haciendo. Que sí, no, es como, bro, no, dejá ese diccionario, andá y comete una mila, algo y relajá, boludo. Eh, Tipo, no hace falta leer un diccionario, hace falta leer lo que vos quieras, y si no querés leer, no lees y te informás, y si no te dan ganas de informarte, vas y te pones a escribir y corta. Es como buscar la redacción y la lectura y la escritura de la forma que vos quieras, pero hacerlo. Es como el hecho de dibujar, no tenés que pintar realismo para ser un artista. Garabatear todos los días te hace artista también en sí. Estás en el proceso, digamos. Capaz cambiar la pregunta, ¿no? Porque si bien ahora van, poner 2, 3 años que no estás leyendo nada, en su momento cuando leías, ¿algún libro o libros que te haya marcado para ser lo que es hoy en día? Y con la influencia de la ¿Y en qué, obvio? influencia musical, siento que no, pero bueno, ponerle toda la colección, o bueno, en gran parte, eh, Stephen King, ponele, es algo que leí un montón, digamos que me lo fumé. En un 90% es mucho porque son muchos libros, pero tal vez la gran parte de los libros sí me los fumé. Después, bueno, no sé, Edgar Allan Poe, ponele, que me encantaba. Errores técnicos. Bueno, no se dio, no se dio. Ale, perdón. Eh, Edgar Allan Poe también, que ponele me marcó mucho de guacho, y es como que intenté fumármelo y que no quede nada por leer. Y bueno, y Lovecraft también, el mundo de Lovecraft. Es lo que te digo, me gustaba la ficción, me gustaba de otra forma, me gustaba el terror. No iba de la mano en sí de lo que hoy termino haciendo, por qué termino escribiendo así y demás, pero siempre se puede encontrar el lugar desde donde me influyó, ¿viste? Siempre puede estar ahí. No sabría decírtelo a alguien capaz que lo sabe mucho mejor que yo. Vamos un poco al deporte.
Contame un poco de tu conexión ahí. Y digamos que el deporte como que desde que desde que soy chico hice deporte y hasta mucho antes de pensar en hacer música hacía deporte y sentía que tal vez tenía cierto horizonte por el lado del deporte. Eh, Nada, después de ciertas lesiones y demás, bueno, yo ya jugué varios. Es como que terminé haciendo natación, tenis, rugby, fútbol, básquet, handball en la escuela, como de todo un poco, digamos que siempre probé, hasta que me di cuenta que digamos que no, por lesiones y demás, no iba a haber un horizonte profesional de por sí, porque ya estaba llegando a la edad donde tengo que estudiar y demás y no puedes hacer todo a la vez, digamos. Estudiar, laburar y hacer deporte profesionalmente o intentar hacerlo. Eh, Nada, me marcó todo el tiempo. O sea, siento que hoy en día es mi segunda pata después de la música es el deporte porque básquet de alguna forma hago siempre. Siento también que hoy en día casi hasta ni fútbol juego. Estaba jugando mucho, venía constante y ahora dejé de jugar bastante al fútbol. Siempre estoy para algún partido que me llaman. Pero lo que más constante hago es básquet y siento que lo puedo hacer hasta que me dé el cuerpo, digamos. A la par de la música y demás. Es más, se complementan de una forma resarpada y conseguís un reequilibrio, obviamente si te alimentas bien, si no sos un bardo, etcétera. O un poquito. ¿Hincha de? Hincha de River, hincha de River, hincha de River. Eh, Ponele que todavía no, desde que llegué a Baires no fui a la cancha nunca, por ejemplo. A ese nivel de desconectado con el hincha, con la faceta hincha estoy, ¿viste? Estoy desconectado porque es como una cuestión de que no le puedo poner pila a todos lados. Obviamente, de re disfrutaría ir a la cancha, pero al punto de que todavía no fui, estoy hace ya más de un año acá. Pero bueno, ya va a pasar. Supongo que caeremos, olvídate. Estoy atento, estoy Te, atento. te tengo que hacer la pregunta clásica, ya que además sos hincha de River, que es, ¿qué es peor, perder la final con el clásico rival o descender? Te maté. Oye, qué basura. Y, y es peor perder la final, es peor perder la final. Pero por cómo fue la final. Y creo que se habla solo y creo que no tengo que decir absolutamente nada. Y yo los quiero a todos, síganme escuchando. Los veo en las fechas. Si me quieren tirar algo, está bien, no hay drama. Pero bueno, sí, sí, sí. Está claro, está claro. ¿Cómo la viste? Eh, ¿Disfrutaste mucho? y sí, creo que fue de las últimas cosas que vi como hincha, ¿viste? Totalmente como hincha. Sí, obvio, fue. Pero no tanto vengativamente. La verdad que posta que me cae siempre en toda la cuestión vengativa de las barras y de los clubes y demás. Eh, Estoy enterado y lo viví y jugué al fútbol también. Eh, pero como que no lo disfruté tanto por eso. Pero la real es que sí, hermano. O sea, es, fue muy especial, ¿viste? Fue muy único. También siento que fue como uno de los últimos logros que logros. Sí, uno de los últimos hechos que disfruté tanto como hincha y que ya sentí que ya estaba. Corte que ya estaba. Lo sigo hoy en día, pero no como un hincha activo, ¿viste? Es lo que te decía. Eso fue lo último, diría lo último. Sí, estuvo bueno, lo que querés que te diga. Estuvo bien, se disfrutó mucho. Pasemos ahora, Muy loquito. ya, ya para empezar a cerrar. Quiero que me cuentes cómo es vivir en Mardel. Vivir en Mardel es como se ve de acá, un poco distinto, pero como se ve acá. O sea, es vivir dos cambios menos, con todo lo que conlleva eso. Porque es bueno y es malo. Eh, es, es vivir con dos cambios menos, pero es vivir también en un lugar bastante parado en mucho tiempo del año en sí. Que es algo que nunca puedo dejar de hablarlo y demás porque es como la cara que no se ve, ¿viste? De la City, que es eh, falta de recursos, de bola. Y eso que no estábamos lejos de lo que es la centralización que pasa en Buenos Aires. No es que somos Río Gallego, Tierra del Fuego, o no sé, Jujuy, que estamos alejadísimos de esa cuestión de mierda que es la centralización nacional, digamos,
que el cuarto del país esté acá en Buenos Aires. Pero así todo se siente muchísimo esa cuestión de que falta cabida, ¿viste? Falta cabida. Siento que también se está concientizando, como la gente que activa de allá, se concientizó mucho estos últimos años en armar movida y conexiones, y veo a la gente como activando en conjunto muy zarpado, y eso me hace muy bien. Siento que Marpla tiene un semillero fuerte de gente con mucho activo para dar a nivel nacional, digamos. O que viene acá y la parte en lo que hace en Buenos Aires. Eso ya está pasando. Y eso siento que a poco, con el paso de los años, va a rescatar mucho lo que es las diferentes movidas de Mar del Plata. Pero bueno, es como una ciudad que mucho tiempo está muy dormida, ¿viste? Y de golpe en el verano le llega una data incontrolable y se convierte en Buenos Aires con playa de la nada, y de la nada se va y se desmonta ese kiosco, y la City queda como bastante sentida, ¿viste? ¿Por qué sentida? Porque directamente le afecta, obviamente, en cuanto a la economía local que se maneja, por ejemplo, o disposiciones de otras cosas, cuestiones de municipio, afecta totalmente. Así que nada, es como una cuestión que capaz los locales lo ven nomás, y bueno, también me estoy encargando de bajar ese sentimiento en música. Así que ya lo voy a poder explicar mejor con un single. Con un buen temita. Va por ahí, pronto, pronto. Suponete, ¿no?, que viniera una persona que agarra y te dice: tengo toda la plata para poner que quieras, necesito que me digas qué hay que mejorar o cambiar en Mardel. ¿Qué mejorarías o cambiarías? Y eso ya tranquilamente podría estar pasando. No es algo que sea así como utópico, porque la gente con la plata está y siempre lo estuvo. Eh, y que se puede cambiar y impulsar la cultura, o sea, corta. Hace muchos años que no se impulsa, lo poco que se aportaba de ese lado se dejó de hacer, y nosotros somos hijos de una etapa de Mar del Plata en la que salimos a flote con cero y menos cero y menos 10, porque posta que no había nada, eran 2 lugares, 3 lugares donde se tocaba, éramos siempre las mismas caras. A lo que vi es que nunca te tiraban un teatro, nunca... Yo he llegado a tocar enfrente a la municipalidad, enfrente al balcón de la municipalidad, justamente por una cuestión de falta de cabida a la cultura, ¿viste? De todo tipo. Eh, Nada, siento que falta eso, falta impulso a la juventud. Siento que los jóvenes se están recansando de no tener medios, recursos, y de tener que irse de la ciudad para poder hacer algo, y que lo único que falta es cabida del municipio, o sea, corta. No quiere decir que no pueda pasar, eso va a ir pasando, y somos un poco los encargados de joder y romper las bolas para que eso pase, ¿viste? Yo, aunque sea, soy muy consciente de eso, y siento que también está pasando a poco, se está dando un poco más de cabida, ¿viste? Pasa. Quiero que les dé un consejo a alguna persona que no se anima a largarse, sea la música o lo que sea, para que agarre y se largue, sin miedo al éxito. Y me lo preguntan muy seguido, y suelo contestarlo. Es como que, bro, no te enrosques más, compi, no te enrosques más. Andá a buscar a tu amigo más cercano que le mande. O si tenés un productor amigo que te sepa segundear, o un gurú, o quien sea, andá, divertite, buscá la manera de que les rinda, y mandale, o sea, jugá. Creo que a todos le hace falta esa etapa en la que se juega, digamos, se divaga, se garabatea, y se busca por dónde va a ser la primer expresión concreta, artística propia, ¿viste? Tuya. Creo que hay gente que lo pasa 5 años, hay gente que lo pasa 6 meses a eso, y hay gente que toda la vida hace una carrera entera, sin definir concretamente un horizonte. Entonces, siempre hay algo por donde destaca en sí la personalidad del artista en sí. Pero a lo que voy es que, loco, cuanto más la pensás, menos música estás haciendo. Cuanto más la pensás, cuanto más temas pensás y más craneás,
menos se está yendo a grabar y menos tenés en tu mano. Hasta que no tenés el tema en la mano no existe. Hasta que no está en el MP3 y el WAV ahí subido en algún lugar, no existe el tema. Así que nada, me parece que la única meta es hacer música, como sea. Crota, poniéndole plata. Si hay algo que se demostró, y más en lo que hacemos nosotros, es que no importa ni siquiera el finalizado y la producción y demás, como para que haya alguien que te escuche y te entienda, ¿viste? Entonces, más que nunca, si nosotros somos los favorecidos con eso, somos los guachos que entendimos que había que mandarle y conocer a un amigo y mandarle y subirlo y que pase lo que pase con esa canción, y bueno, hay que aprovecharlo, digamos. Es como ese sentimiento, esa enseñanza constante de vos podés, ¿viste? Que trato nunca de dejarlo de lado, porque es lo que a mí alguna vez alguien me dijo. Un rapero de Estados Unidos hace 20 años o un rapero de mi ciudad en una fecha cuando tenía 14. ¿Entendés? Como que es el que se puede desbloquear eso. Va por ahí. Para cerrar, no sé si te animas. Paso rápido, guacho. ¿Te animás que metamos un partidito, un 5 contra 5 nomás, que yo también juego? ¿Está para esa 8? Bueno, dale. Estoy. Vamos a partir allá entonces. Vamos a meter una transición ahí. Estoy, hermano. Y aparecemos allá. Me paro de mano. Lauti, te partieron el hoyo. Tengo que decir un par de cosas a la cámara, Lego. Vamos con uno más y les pedimos a ver si pintas. ¿Algo para decirle partido? Cagaron a puntos, boludo. Mal. Cagaron a puntos. ¿Cómo sale el partido? Y hay veces que se gana, hay veces que se pierde y se perdió. Voy a decir eso nomás. Yo defendí bien, Sí. Yo defendí bien. Yo no me fui a la vez. Ahí papá, va. ¿todo bien? Yo la bala de oro. ¿A quién? La bala de oro. ¿A Bala de Oro? Valentinero, así que no voy a... Sí, Lego. Boludo, yo no me pongo, o sea, me pongo uno cuando, yo qué sé, si está jugando un y no sé. Ayer hablé con un amigo, porque llegué temprano a la pompa y me dijo, boludo, la gente labura y yo tengo que laburar. No tengo nada. Soy, lo único que hago es pero yo digo, con un laburo que me yo lo miro, lo erra y digo, me miró feo, boludo. Pero me tiró un triple como si me fuera a ganar, pero no frío. Ahora menos que hasta que si un pase 3 todavía no lo sé. ¿Es nivel 3?
Tremendo en un buen día. El que habla se la come. 3 horas más tarde. Mirá que la dice. ¿Qué carajo estás filmando, hijo de puta? La concha de tu No quiero ver que sobra. Ah, no, la mitad de cancha, 3 puntos más. Después lo editan esto, ¿no? Sí. No, y es un morbo, boludo. El tema es que las 4 estamos en 1, 2, 3, 4, 5, estamos en 6 movidas al mismo tiempo. Ya entramos modo viaje. Modo viaje. Coach.